Amén. Bienvenidos sean todos a Iglesia MI de Oxnard. Y bueno, quiero decirles que hay veces que no todo está bien, pero eso está bien, porque algo estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos esforzamos por hacer las cosas bien, por hacer lo correcto, pero aún así hay cosas que no nos salen bien, hay cosas que salen mal. Pero no importa, muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero hoy vamos a ver, vamos a aprender. Déjenme contarles la historia de una pareja que se llaman Richard y Sabina Wurmbrand. Ellos ambos eran judíos que se convirtieron a Cristo y ellos predicaban abiertamente a pesar de que estaba prohibido hablar de Dios en Rumania durante el régimen comunista. Ustedes saben que el régimen comunista es opresor, ¿verdad? Y entonces no estaba permitido. Y esta pareja, Richard y Sabina, ellos creyeron en Cristo, se convirtieron y empezaron a hablar abiertamente del Señor. Y en 1948 Richard fue arrestado y encarcelado durante 14 años por predicar el Evangelio. Sabina también fue arrestada. Entonces lo separaron, ¿verdad? Uno fue arrestado aquí, la otra fue arrestada allá. Y a ella también la separaron de su hijo, tenían un hijo pequeño. Y a ella la enviaron a trabajos forzados en la construcción del canal Danubio-Mar Negro, que era una obra brutal donde miles murieron de hambre, frío y agotamiento. Cuando fueron liberados, en lugar de darle lugar al rencor en su corazón, ellos fundaron algo que se llama La Voz de los Mártires, con sus siglas en inglés VOM, que es una organización misionera dedicada a servir a los cristianos perseguidos en todos los lugares del mundo en que es más difícil y peligroso ser cristiano. Y me llamó la atención encontrar este dato hoy que celebramos un día misionero, porque ellos, esta organización, ¿verdad?, ayuda, es como una organización misionera, ¿verdad? Entonces me pareció muy curioso resaltarlo hoy. Ellos del dolor sacaron algo bueno, porque entonces se dedicaron a ayudar a toda esa gente que es perseguida y entonces hacen mucha obra en todo el mundo. Richard y Sabina no sufrieron por hacer lo malo, ¿verdad? Porque ellos sufrieron por haber creído en Cristo y por predicarlo abiertamente. Sufrieron por hacer lo correcto. Y aunque muchas fueron sus aflicciones, ninguna fue más fuerte que el Dios que los sostenía. Y así como esta pareja, también los hombres que cambiaron la historia del mundo también tuvieron persecuciones. También tuvieron miedo, también dudas, agotamiento y hasta ganas de rendirse. Porque la fe, tener fe no te inmuniza al dolor. Puede venir dolor. La justicia no te excluye de las pruebas. Puedes ser justo y te pueden venir pruebas. Así que hoy vamos a ver 5 momentos en la vida de los apóstoles que los formaron para realizar ese gran llamado que tenían. Como primer punto vamos a ver cuando necesitas parar. Di conmigo, a veces necesito parar. A veces necesito parar. Amén. Bueno, fíjense que hasta el Señor nos da ejemplo, ¿verdad? Cuando está la creación, Dios mismo dice que descansó después de haber hecho toda la creación, descansó. Pero saben que Jesús, en una ocasión, que está en Marcos 6:31, dice que Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. ¿Tienen el versículo? ¿Sí tienen el versículo? Sí. Ok, y entonces dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Saben que habían pasado un día de mucho trabajar con la gente venía, habían sanidades, el Señor los había mandado a hacer milagros. Y entonces Jesús mismo reconoce, bueno, necesitan descansar. Dios es un Dios justo y un Dios que te conoce. Y hay veces que te va a decir, ok, es tiempo de descansar. Y descansar no es ser menos espiritual.
porque si Dios mismo nos da el ejemplo, quiere decir que a veces es necesario parar. Eso sí, después de haber trabajado, ¿verdad? O sea, no lo vamos a tomar como nuestro estándar de no hacer nada, no, uno para, quiere decir que antes estuvo haciendo algo, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo aquí les dice, es necesario que descansen. ¿Y saben qué? Si uno lee la historia, algunos se me están distrayendo ahí, yo creo que siguen leyendo la historia, porque parece que no pudieron descansar mucho porque la gente los vio, porque Jesús les dijo, vengan a la barca, vayamos a otro lado que esté retirado. Pero la gente los vio, y entonces, pero me imagino que algo descansaron en la barca porque dice que la gente llegó antes que ellos. Entonces, si fueron la gente caminando por la ciudad y ellos iban en la barca, me imagino que iban despacito para que pudieran descansar. Jesús ya sabía que del otro lado los iban a encontrar la gente e iban a tener que seguir atendiendo más personas. Así que Dios conoce nuestra necesidad y nos permite que hay veces que descansemos para que la aflicción se vaya de nosotros. Vamos a ver un segundo punto, un segundo ejemplo. Cuando el miedo te encierra. Vamos a leer una historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y en Juan 20, verso 19, dice así. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! Miren, aquí los discípulos tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? ¿En qué contexto de la historia estamos? Jesús había muerto, lo habían sepultado, y ellos no sabían todavía que él había resucitado. Bueno, aquí en este momento ya sabían que había resucitado porque María Magdalena les había dicho, el Señor se me apareció, y dice que se junten, ¿verdad? Porque Él se va a aparecer. Y entonces están todos juntos, menos Tomás, ¿verdad? Que fue el que no estuvo esa vez y dijo, yo no creo hasta que lo vea. Entonces estaban todos juntos, pero dice aquí mismo que estaban a puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos. Así que hay veces que el miedo va a hacer que nos encerremos. Va a haber momentos en los que esa aflicción del miedo nos puede detener. Pero sabemos que Jesús nos va a alcanzar en donde quiera que estemos. Jesús se les presentó y Él les dijo, tengan paz. Es una paz que solo Jesús nos puede dar, nadie más nos puede dar la paz que nos puede dar Jesús en medio de una aflicción. En medio de nuestras aflicciones sabemos que Él es el que nos da descanso, como vimos en nuestro primer punto. Él es el que nos da esa paz que podríamos tener en medio del miedo. Y el miedo podrá encerrarte, pero no te podrá mantener afuera de Jesús. Dijo Pablo también que estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada me puede separar del amor de Dios. El amor de Dios está ahí cerquita, está cerquita de ti. Solo tienes que reconocerlo, porque Él te quiere ayudar en cualquier situación que tú puedas estar. Vamos a un tercer ejemplo. Cuando sientes que fallaste. Te pregunto, ¿alguna vez has sentido que has fallado? ¿Le has fallado a alguna persona? ¿Te has fallado a ti mismo? ¿Le has fallado a Dios? Pues al decir eso creo que hay uno de los discípulos que se nos viene a la mente, rápido, ¿verdad? Si decimos alguien que falló, ¿en quién piensan? ¿Cómo? Pedro. Exactamente. Pedro lo negó 3 veces. 3 veces negó al Señor. Pero Dios es tan perfecto que vamos a leer la sanidad de esto. Siempre en
en el libro de Juan, pero en el capítulo 21, en el verso 15, dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y uno lee y dice: ay, qué feo que le pregunten a uno 3 veces: ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me quieres? Es feo. No, dice aquí que Pedro se sintió mal, ¿verdad? Que le estuviera preguntando. Pero ¿saben cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? Es como, para que sanes, para que no se sienta remordimiento de haberle fallado al Señor. El remordimiento no es bueno. Es bueno arrepentirse. Arrepentirse sí es bueno, el remordimiento no, porque el remordimiento trae muerte. Y como hemos estado hablando de la sanidad de la mente, tener sana nuestra mente, traer esos sentimientos de culpa, eso no trae una salud mental, ¿verdad? Sino todo lo contrario. En cambio, el arrepentimiento ese sí, porque dice que el arrepentimiento es para vida. En la palabra dice que hay lágrimas que son de muerte, pero hay lágrimas que son para vida, que son las lágrimas de arrepentimiento. Entonces, aquí el Señor le permite a Pedro reponerse de esa falla que tuvo y no lo descarta, porque Pedro falló. Sin embargo, el Señor tiene un propósito para él. Vimos en el punto 2 cómo el Señor sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, en medio del miedo, Señor sopla en ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Aquí viene y en medio de sanar el alma de Pedro, le dice, le está demostrando no solo que él perdona su error, sino que está restaurando el llamado, porque el Señor ya le había dicho que él era Pedro, ¿verdad? Porque era una roca sobre la cual iba a fundar su iglesia. Y entonces, cuando tú fallas, si tú le fallas a Dios, eso no cancela tu propósito. No quiere decir que no te arrepientas, arrepiéntete, pero no cancela tu propósito. Dios te dice: tienes un propósito en mí, cúmplelo. Entonces Él te va a guiar para que hagas lo que Él ya te había dicho que quiere hacer contigo. Lo único que hacemos cuando le fallamos a Dios es que retrasamos quizás el momento en que se va a hacer, pero de que vamos a cumplir el propósito de Dios, lo vamos a cumplir, porque Él nos va a enderezar. Amén. Y vamos a ver un cuarto ejemplo de una aflicción. Este cuarto ejemplo es cuando eres amenazado por hacer lo correcto. Esta es toda una historia y vamos a ir leyendo por partes. Quiero leerla porque lo más importante que yo pueda decir es la palabra de Dios. No vale tanto las palabras mías como las palabras que salen de la palabra de Dios, de lo que Él dejó escrito. Entonces, estas historias quedaron escritas para bendecirnos a nosotros, para que tomemos un ejemplo. Y así como estuvimos viendo este jueves en la enseñanza, que tomemos la palabra no solo por teoría, por historia, sino como modelo de vida para nosotros. Que sea una guianza a cómo debemos nosotros de comportarnos y que dejemos que el espíritu de la palabra avive el nuestro también. Entonces dice en Hechos, en el capítulo 4, vamos a leer desde el 1, vamos a ir por pedazos. Dice: mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
En el verso 13 dice, al ver el valor de Pedro y de Juan, o sea, en esos versos que acabamos de leer están hablando de Pedro y de Juan. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Entonces aquí había todo un complot, todo un relajo, en donde los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, todos los cabecillas religiosos, estaban enojados contra Pedro y Juan. ¿Por qué? ¿Porque estaban haciendo algo malo? No, porque estaban predicando y porque estaban sanando enfermos, que fue lo que Jesús los mandó a hacer, y que para eso sopló en ellos el Espíritu Santo, para eso vino y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, para que fueran y hicieran milagros y para que de nuevo ellos predicaran la palabra. Y esta gente estaba enardecida. Y Jesús se los dijo, va a haber un momento en el que los mate a ustedes va a creer que está haciendo una gran obra para Dios. Jesús se los anunció, y esta gente, entonces los agarraron, ¿verdad? Los tenían presos, pero tenían miedo del pueblo, y entonces dicen, ¿saben qué? Queremos nosotros dialogar para ver qué vamos a hacer con ustedes, y lo sacan. Pero también ahí estaba, dice, el hombre que había sido sanado. ¿Quién era ese hombre que había sido sanado? Fue aquel que estaba tirado en el templo, ¿verdad? Y ellos pasan y dicen, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se levantó. Y ese hombre ya tenía como 40 años. Entonces, y era enfermo de nacimiento, creo yo, ¿verdad? Entonces, todo el pueblo estaba maravillado. Pero los sacerdotes estaban totalmente confundidos. Y en el verso 18 dice, entonces los llamaron, o sea, ya después de que habían dialogado entre ellos, ¿verdad? Dice en el 18, entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Miren cómo trabaja el enemigo. El enemigo no te puede hacer algo, pero te amenaza, o te tira dardos y te dice cosas. Y entonces aquí los estaban amenazando, pero ellos valientemente habían dicho, será justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios, ¿verdad? Así mostraron valentía, sin embargo, sí tenían una aflicción, porque estaban siendo amenazados. Primero, ya los habían metido a la cárcel, y segundo, que los estaban amenazando. O sea, hoy fue la cárcel, mañana no sabemos qué más puede hacer. En el 23 dice, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios. Miren qué importante esto. Dice que al oírlos, todos los demás hermanos, porque dice, fueron a los suyos. Quiere decir que ellos tenían una comunidad a la cual ellos referirse, con las cuales ellos se sentían apoyados. Entonces fueron a los suyos y les contaron. Y entonces todos elevaron sus voces a Dios. ¿Se imaginan ustedes que llegan Pedro y Juan y le cuentan a sus hermanos lo que les pasa? Y nadie dice nada porque qué pena, qué vergüenza. Ay, no, es que orar en público me da pena. Ay, no, es que clamar, que lo hagan los demás. ¿Se imaginan qué falta de poder hubieran encontrado ellos en sus hermanos, en esa comunidad a la cual ellos llegan, tal vez todavía temblando de que se habían sobrepuesto? Ellos llegaron y hablaron con autoridad delante de los sacerdotes, pero yo me imagino que todavía estaban así. A mí me pasó una vez que me quisieron asaltar y yo me le enfrenté al hombre
Y entonces yo solo le dije, no me recuerdo ni qué le dije, ¿verdad? Pero agarré y qué, no sé qué. Pero después me quedé así, no me quitó, en esa ocasión no me quitaron nada, pero yo me quedé así, ¿verdad? Entonces no me imagino yo cómo llegaron ellos, si llegaron temblorosos o no, pero encontraron una comunidad que los respaldó. Y todos dice que entonces elevaron sus voces a Dios. Por si tú dices, yo le puedo hablar a Dios calladito, sí puedes. Pero hay momentos de elevar la voz, hay momentos de clamar, hay momentos de pelear la batalla con los demás también. Y entonces en el 29 dice, ahora, Señor, esto lo están diciendo los demás, no están diciendo Pedro y Juan, están los demás diciendo, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, están reafirmando lo que el Señor ya los había mandado a hacer, pero ellos están clamando para que ellos tengan el denuedo y para que lo hagan sin ningún temor, ¿verdad? Los están cubriendo. Y cuando terminaron de orar, escuchen, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. Ustedes quieren que este lugar se sacuda. Amén. Amén. Pues dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando. No, las cosas en el Señor no pasan por magia. No es, ay, pasó, ya. O sea, aquí hubo fe, aquí hubo respaldo, aquí hubo comunidad. Primero obediencia también de Pedro y Juan. O sea, todos estaban obedeciendo lo que la palabra del Señor decía. Entonces, miremos esas cosas. Cuando leamos la palabra, no solo leamos la historia. Ay, lo que les pasó a ellos. ¿Qué aprendo yo de aquí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para parecerme, verdad? Para que esto también se haga vida. Entonces, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Y así quiere el Señor que vayamos. Así que cuando venga la aflicción de temor, no nos vamos a quedar callados, porque Él está con nosotros, nos va a llenar de su Espíritu Santo para que llevemos la palabra sin ningún temor. Pedro y Juan fueron amenazados por predicar. Pero en lugar de encerrarse por miedo, ellos regresaron a los suyos, a esa comunidad a la que ellos pertenecían. Qué importante es pertenecer a una comunidad y no estar solos. Máxime cuando estamos haciendo la obra del Señor. Oraron juntos y fueron llenos de valor para continuar con esa obra. Así que yo me preguntaba, decía, pero si ellos se enfrentaron sin temor delante de los sacerdotes, pero hay una clave, o sea, la valentía de hoy no te garantiza la valentía de mañana. Y si no, miremos la historia de Elías que el pastor nos ha contado, porque es una historia que a él le gusta bastante, en donde después de degollar cuantos profetas, sale huyendo. Entonces la valentía de hoy no te garantiza la valentía de mañana, así que agárrate del Señor, agárrate de Dios y busca respaldo en oración con gente que tenga fe. Pero desarrolla tú la fe también, porque alguien más te puede necesitar. Tenemos que estar nosotros preparados. Por eso, entonces, cuando Pedro y Juan vuelven a su comunidad, no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría espiritual. Seamos sabios en buscar ese apoyo en medio de la aflicción. Y número 5, el quinto ejemplo que te quiero dar cuando todo se junta, porque hay veces que todo se junta, ¿verdad? Por algo Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hay veces que todo se junta. Y si alguien nos puede dar testimonio de esto, es el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 7, en el verso 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 5, dice: cuando llegamos de Macedonia, no tuvimos ningún descanso. Que hablamos en el punto 1, que a veces hay que parar, ¿verdad? Bueno, aquí dice, no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentamos tribulaciones
de todas partes. Desde afuera, conflictos. Desde adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Miren, qué importante otra vez. Otra vez dice que él fue consolado con la llegada de Tito. ¿Cómo puede un ser humano consolarlo? Si todo lo que estaba pasando, no lo habían dejado en paz, tanta tribulación, tanta cosa. Pero el que Tito haya llegado y que lo haya consolado, la presencia de Tito, es porque ese hombre también estaba lleno de la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros seamos como ese Tito, que cuando estemos con alguien en necesidad, nosotros seamos llenos de la presencia de Dios para poder brindar ese aliento y para poder brindar esa oración que hicieron los hermanos de los apóstoles acá. Entonces dice que solo la llegada de Tito fue un consuelo para él. Y dice en el verso 7, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de parte de ustedes, pues nos habló del gran afecto que recibió por parte de ustedes, así como de su profunda tristeza y de su preocupación por mí, lo cual me hizo alegrarme aún más. ¿Sabes? Nosotros a veces no sabemos hasta dónde puede llegar a bendecir lo que nosotros hacemos por alguien más. Pero debemos estar conscientes de que somos un pueblo, somos una familia de Dios, que nos debemos apoyar, que debemos clamar unos por otros, que debemos estar pendientes, y que nosotros mismos debemos de estar fuertes para poder ayudar al que flaquea. Pero se imaginan aquí, Pablo, en medio de la aflicción, él nos está autocompadeciendo. Les está contando porque les está testificando. Pero ¿qué hace él en medio de la aflicción? Lo vemos a lo largo de la Biblia, de la palabra. Se ponía a hacer cartas en la cárcel. Entonces, de tu aflicción, Dios va a sacar una joya. Dios va a traer algo grande de la aflicción que tú puedas tener. Dios va a hacer algo grande, algo bueno. Entonces, a veces necesitamos pasar por esas aflicciones, así como los personajes de la historia que les conté al inicio, que del encarcelamiento que ellos sufrieron por predicar a Cristo, lo que salió de ahí fue una organización que ayuda a misiones, que ayuda a un montón de países del mundo. Tú no sabes tu aflicción hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a repercutir, porque algo bueno va a hacer Dios, porque dice en la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces yo lo que tengo que hacer es amar a Dios, porque entonces la aflicción va a ser de bendición, no solo para mí, va a ser para alguien más también. Incluso los más fuertes admiten que necesitan consuelo, así como Pablo. Pablo decimos que es un hombre fuerte, ¿verdad? Pero él admite aquí que él necesitaba consuelo. Sin embargo, él no se centra en sí mismo, él siempre está dando a los demás, ¿verdad? Pero a veces Dios no nos quita la carga. A veces envía a alguien que nos ayude a hacerla más ligera, ¿verdad? Así que todos ellos tuvieron aflicciones por hacer lo correcto. Digamos que Pedro, hasta cierto sentido, estaba protegiéndose por el momento en que estaba viviendo. Pero si tú estás pasando adversidades por hacer lo correcto, solo recuerda esto: muchas aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice la palabra? Dice, de todas ellas lo librará Jehová. Así que no vas a estar en aflicción todo el tiempo. Aprovecha tu aflicción para aprender y para estar cerca del Señor. Y tienes que estar seguro que Jesús está ahí. Jesús está ahí contigo. Él se le apareció a sus discípulos en medio de la aflicción. Él mandó a Tito aquí para que consolara a Pablo. Él nos manda la ayuda. Él siempre está ahí. Y así que quiero ministrar esta palabra. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que dejes que el Señor traiga consuelo. Que traiga consuelo. Si estás pasando alguna necesidad,
Deja que el Señor traiga consuelo a tu corazón y que la paz de Jesucristo llene tu vida. Y si tú no estás pasando por aflicción en este momento, si todo está bien, dile al Señor que quieres mantenerte, que quieres estar preparado para cuando el día que venga la prueba, porque Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Tú no sabes si esa tentación podría ser el desánimo, podría ser el miedo, podría ser muchas cosas que tú no sabes, que tal vez en este momento no estés experimentando y algún día sí. Entonces solo que te pongas delante del Señor y que le digas, ayúdame, Jesucristo, ayúdame a estar preparada. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, porque dice que benditos aquellos que confían en ti, Señor, que no serán avergonzados los que en ti confían, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes. Si tú tienes una aflicción, yo te invito a que la presentes delante del Señor y que creas en este momento que Él tiene el poder para vencer toda aflicción, y que si no la ha quitado de ti es porque te está enseñando, porque te está direccionando hacia lo que Él quiere que hagas. En el nombre de Jesús, ponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, y clamamos para que podamos hacer tu voluntad, oh Rey. Te pedimos que te glorifiques en nosotros, que tú, Señor, te glorifiques y que nos des dirección, Señor, que nos des aliento, que nos consueles, Señor, porque solo tú eres nuestro verdadero consolador. Ayúdanos en medio de aflicción y permítenos caminar hacia adelante, hacia el propósito grande que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.